porque todo lo que hay dentro de mí, dígaselo a Él, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dígaselo. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay y dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por derramar misericordia sobre nuestras vidas. Señor, en esta noche te pedimos, Dios mío, que obres poderosamente, Señor, en los corazones, Padre Santo. Que rompas toda cadena del enemigo, Dios mío. Que seas tú que obres poderosamente, Señor, sobre cada vida, Señor, cada corazón. Aquellas personas que están necesitadas, sé tú que rompas toda cadena y derrames misericordia sobre sus vidas. Señor, sobre aquellas personas, oh Dios mío, que están enfermas, Dios Santo, obra poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús, porque por tus llagas, oh Dios, fuimos nosotros curados. La vida, Señor, de mi hermano Orlando Flores, en tus manos depositamos la vida de su siervo, Señor. La vida de mi hermano Rogelio Avilés, Señor. La vida de mi hermano Ricardo Aguilar, Señor. En tus manos depositamos sus vidas. La vida de mi hermana Consuelo de Avilés, Señor. Obra poderosamente, Señor, sobre sus vidas, Señor. La vida de mis hermanos, Padre Santo, guárdalos en el hueco de tu poderosa mano donde ellos se encuentren, Señor. La vida de mis sobrinos, de mis primos, Padre, obra, Señor, en la familia de una forma extraordinaria, Señor. Rompe toda cadena del enemigo, Padre Santo. Señor, mira las aflicciones de tu siervo, Señor. Mira las aflicciones de tu pueblo, Dios mío. Obra poderosamente, Señor, sobre cada vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque te damos las gracias. Obra poderosamente, Espíritu Santo. Rompe cadenas, Señor. Ahora te pedimos, Dios mío, que hables a nuestras vidas. Que por medio de tu palabra bendícenos, Señor. Por medio de tu palabra envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Y porque te damos muchísimas gracias. Bendito Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias, hermanos, en una porción bastante conocida por cada uno de nosotros, Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 16. Vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Verso 13 en adelante. Gloria a Dios, amén. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. ¿16? ¿Qué? Verso 13.
Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y ellos, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces el Señor le respondió: Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y he puesto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esta es una porción bastante conocida por cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Y a la luz, pues, de esta porción, de este pequeño pensamiento, quisiéramos hablar algo con respecto a la credibilidad del Evangelio. O más bien quisiera hablar algo con respecto a manteniendo las bases fundamentales del Evangelio. Cuando nosotros leemos la porción en la cual pues acabamos de leer, encontramos una serie de detalles muy importantes que nos van a llevar a cada uno de nosotros para fortalecernos en la fe, para mantener esa visión que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amén. Y sobre todo, mantener esas bases fundamentales que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Cuando el Señor empezó su ministerio y empezó a pregonar la salvación, la Biblia nos enseña que la salvación venía a través de Él y es a través de Él. Porque dice la Biblia allá en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que Dios instituyó un plan de redención, todos nosotros conocemos eso. Pero a la luz de estos versículos que leíamos del capítulo 16, encontramos una serie de preguntas que el Señor y el Maestro le hacía a sus discípulos. En realidad, hermanos, quisiera hacerles esa pregunta a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que el Señor les preguntaba eso? Dice acá el verso 13, dice: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué creen ustedes que el Señor hacía estas preguntas? Hermana, ¿por qué cree usted que Él hacía esta pregunta? Yo creo que se las hacía a sus seguidores para ver si estaban seguros de que Él era. En parte. ¿Por qué crees tú que que el Señor hacía estas preguntas? Hermano Carlos. Digo yo que es porque como no se distinguía, porque todos tenían todos eran la misma imagen de la cara. Entonces ellos querían estar seguros si era Jesús. Entonces él se identificó ante ellos, para que dijo que sí, que él era Jesús. Porque no lo conocían, digo yo, porque como por el pelo largo y todo, digo yo. Por ser nazareno, dice usted. ¿Sí? Amén. Cada una de las ideas son muy importantes. Pero, si nosotros leemos la porción, nos vamos a dar cuenta que había una especie de religiosidad, o por la religión que ellos fomentaban.
más bien por una religiosidad que ellos tenían. Porque la Biblia dice que Israel se mantenía en un pacto, pero ellos no hacían la obra de Dios. Y dice la Biblia que cuando el Mesías apareció, dice la Biblia que Él vino derramando misericordia. Y toda la gente y los escribas y fariseos hipócritas lo esperaban en ese momento, y todavía Israel lo espera, con lanza, con escudo, con espada, para según ellos salvarlos de Roma. Mas sin embargo nunca se imaginaron que venía una persona derramando misericordia, un Mesías en el cual venía restaurando nuestros corazones, abriendo la brecha para destruir el pecado, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y muerte para condenación. Dios le bendiga, hermano. Y era necesario que estos hombres entendiesen el fundamento por el cual Dios había mandado a Jesucristo. Cuando el Señor les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice la Biblia que ellos empezaron a decir, uno eres Juan el Bautista, otros decían Elías, y otros decían Jeremías o alguno de los profetas. Ellos tenían prácticamente una idea. Israel tenía una idea, más bien, de quién era Jesús. Mas sin embargo ellos creían que era un profeta, no que era el Mesías prometido. Por eso les digo yo que ellos estaban estaban pensando en una religión, vivían en una religiosidad extremadamente grande. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que en los templos habían hecho casa de mercado, porque ya no les importaba lo que Dios decía o lo que Dios predestinaba. A los profetas los mandaban y lo que hacían era vituperarlos, los encarcelaban y los golpeaban. Y dice acá, verso 15, dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Él entendía, o él había establecido una relación con ellos, porque todos los discípulos habían visto los milagros y los prodigios que el Señor Jesucristo había hecho y estaba haciendo. Pero habían muchos alrededor, fuera de los discípulos, que solo lo tenían como algún profeta o como alguien enviado por Dios, pero no lo tenían como la esencia, como la estabilidad, como el fundamento básico que es Cristo. Amén. Como el eje de nuestras vidas, de la salvación, como las bases fundamentales para cada uno de nosotros. Por eso el Señor le decía, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro contestó, oiga, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y verso 17, entonces el Señor le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Es decir, esa promesa extraordinaria, la promesa del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que el Señor hacía estas preguntas para que ellos entendiesen y para averiguar también cómo ellos estaban parados en la obra de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo está usted situado en la roca? ¿Está en una balanza, hermano? ¿Vive en una roca sólida que sabe que no es inamovible esa roca, que es Cristo? ¿O vivimos en una balanza que días estamos bien, días estamos mal? Días estamos bien y días estamos bien y otros días estamos bien mal y no nos volvemos a levantar porque la balanza no se puede mover. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque muchos en nuestro diario vivir vivimos en una religión
Y no nos importa la promesa del Señor. Y no nos importa la obra de Dios. Y no nos importa el llamado de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido restaurados para que nosotros llevemos las buenas nuevas del reino. Amén. Es decir, en el Evangelio según San Mateo, en este mismo Evangelio, en el capítulo número 28, verso 19, el Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué hace la iglesia hoy? Lo que hace la iglesia hoy en día es lo mismo que Israel hacía en ese momento que él hacía esas preguntas. Lo tenemos nada más como aquel Mesías o como el Señor, pero lo tenemos crucificado y se nos olvida que Él ya no está crucificado. Él resucitó al tercer día. Y obró de una forma extraordinaria y venció por ti y por mí. Sí, amén. Y por todas aquellas personas que están escuchando el Evangelio. Es decir, hermanos, que la iglesia se ha estancado en solo tener ritualismos. De decir, bueno, yo los días de culto yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo oro, yo ofrendo, yo vigilo. Pero si usted les pregunta a esas personas cómo está espiritualmente, le van a decir que está bien. Pero su reflejo es otro. Por eso Él le decía a estos hombres: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces Pedro y los discípulos, unos que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres alguno de los profetas. Y cuando el Señor empezó su ministerio y acabó su ministerio, la Biblia nos enseña que el Señor empezó a hacer milagros a través de muchas formas, a través de obras extraordinarias. Sanó a la hija de Jairo, a aquella mujer sirofenicia, aquella mujer de flujo de sangre, y todo Israel había visto los milagros y los prodigios del Señor, pero no se fundamentaban en las bases que el Señor había establecido, es decir, en ese fundamento que es Cristo. Y hoy la iglesia está haciendo lo mismo, porque constantemente vivimos una vida de religiosidad. Hermano, vamos a la reunión, fíjese que hoy no voy a poder, pero el otro domingo sí voy a ir, o el otro sábado voy a ir, o el día que corresponde, otra vez voy a ir, hermanos, pero ahorita estoy muy ocupado, ¿verdad? Pero cuando esas personas están pasando algo malo, entonces buscan a Dios. Entonces buscan a Dios y quieren que Dios obre ya, o sea, que Dios obre porque son ellos. Y vienen y todavía tienen en mente que el Señor es poderoso. Pero ¿sabe algo? Se vienen a acordar hasta que ya tienen el enemigo encima. Y por eso el Señor les enseñaba a ellos y les decía a sus discípulos. Y les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y uno contestó. ¿Quién contestó? ¿Quién contestó, hermano? Simón, Pedro. Fue el único que contestó. Y eran 12. Y solo uno contestó. Y por la contestación de Pedro, es que nosotros tenemos esas bases fundamentales. Porque oigan lo que le dijo el Señor a Pedro. Y Pedro le respondió, dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado
en el cielo. Aquí viene algo bien importante que muchas congregaciones tergiversan y quieren poner por sobreaviso a muchas personas. Y es que creen que a Pedro lo habían puesto como el estandarte, como el principal, como el mayor de todos. No, hermanos. El Señor no le estaba diciendo eso a Pedro. ¿Alguien me puede decir qué era lo que el Señor le estaba diciendo, hermano? ¿Qué era lo que en realidad le estaba diciendo a Pedro? ¿Cuál era la verdad que Pedro había dicho? Hermano Carlos. Bueno, porque él reconoció y vio de que sí, él era. Entonces vino él de recompensa de que él le dio las llaves a él para que él, en aquel día de mañana, él se encargara en el puesto de ese. No tanto así. Oiga lo que dice el Señor. Sí. Verso 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primer detalle: lo que le estaba diciendo Jesucristo, el Señor, a Pedro, era la verdad que Pedro había dicho, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él era el Mesías, que Él era el Redentor, que Él era el que te iba a salvar a ti, que Él era el que murió en la cruz del Calvario por ti, Él era el que iba a derramar misericordia por ti. Eso era lo que le estaba diciendo Pedro. Y esto le dijo el Señor: no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre, es decir, el Espíritu Santo. Amén. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor y lo que Pedro le había contestado. Es decir, que cuando el Señor le dijo: yo también te digo, verso 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que le estaba diciendo, que la simiente que era Cristo, la verdad que Pedro había dicho de que Él era el Cristo, en esa simiente, en esa roca, iba a fomentar la iglesia. Es decir, que no hay dónde apartarse, no hay dónde equivocarse, hermano, porque la iglesia es Cristo. Amén. Y cuando el Señor, y ya voy a terminar, pero dice acá, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero eso no se lo estaba diciendo que solo a Él, sino a la iglesia. Porque usted, si usted ha creído en Jesucristo, usted es parte de la iglesia. Es decir, que el fundamento del cual nosotros estamos hablando, lo que les decía al principio, que el mandato que el Señor nos ha dado a todos los que son parte de la iglesia, es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso era lo que Pablo le decía a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Y a Timoteo le decía: te encarezco a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y eso es lo que la iglesia está haciendo, lo que menos está haciendo la iglesia hoy. Porque tienen miedo. ¿Y saben por qué tienen miedo? Porque se les ha olvidado que nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Aleluya, yo estaré con Dios. Vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Usted no está solo. Usted no está sola. No. Entonces, ¿por qué teme? ¿Por qué no predicas el evangelio? ¿Qué es lo que te detiene a ti para predicar el evangelio? Las críticas, las murmuraciones. No te preocupes. Ayer yo decía estas palabras: no te preocupes. No te preocupes. Que te vituperen allá afuera. Que te digan todo lo que quieran allá afuera. Porque a Cristo lo vituperaron.
Y el Señor Jesucristo dijo, y con esto voy a terminar: si esto hacéis con las ramas verdes, ¿qué no vas a hacer con la seca? Amén. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nosotros? Cristo. Amén. Cristo es nuestra roca. ¿O no ha cantado ustedes alabanza? Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Amén. Gloria a Dios. nuestro pronto auxilio en la tribulación. No hay dónde perderse. Cada uno de nosotros somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Y con esto termino. Somos cartas leídas. Y cuando tú cometes un error, como lo hizo Moisés, dice la Biblia que Moisés, el pueblo le estaba pidiendo agua. Pero ustedes saben que en el momento donde hay calor, así como ellos habían pasado tanto tiempo en el desierto, tostándose, dice la Biblia que Moisés entró en una desesperación, o sea, entró en cólera. Y el pueblo empezó a exigirle que le diera que querían tomar agua. Entonces vino él y le oró a Jehová. Y Jehová le dijo: háblale a la peña. Pero vino Moisés, como estaba molesto, agarró el báculo y golpeó la peña y brotó agua. ¿Por qué creen ustedes que brotó agua? Si Dios le dijo que le hablara a la peña, no que la golpeara, ¿por qué cree usted que brotó agua? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que brotó agua, hermano? Aleluya. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él le dijo: háblale a la peña y la peña brotará agua. Dice la Biblia que Moisés hizo lo contrario, le pegó el garrotazo. Pero como Dios había prometido que iba a brotar agua, brotó agua. Pero a Moisés lo castigó. ¿Sabe por qué lo castigó? ¿Alguien me puede decir por qué lo castigó? Porque desobedeció, pero no solo porque desobedeció, sino porque a usted alguna vez ha cantado esa alabanza muy hermosa donde dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, Amén. agua de vida saludable para mí. O sea que se atrevió a golpear a Cristo. O sea que Moisés golpeó a Cristo. Era una figura de Cristo. Pero brotó agua. El mundo te puede juzgar a ti, pero no te tienes que detener. Predica a tiempo y fuera de tiempo. No te preocupes del qué dirán. Recuerda que tú estás establecido en la roca. Deja la religión. Deja lo mundano. Deja el mundo a un lado y busca a tu Señor en tu secreto. Y tu Señor, que está en lo secreto y te ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Cerramos nuestros ojos y vamos a decirle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por derramar misericordia sobre nuestras vidas, bendito Cristo. En esta hora, Señor, te suplicamos que obres poderosamente, Señor.